Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el viernes de la octava de Navidad. Estamos prácticamente cerrando el ciclo de un solo día. 8 días como si fueran un solo día de la majestad, del resplandor de Dios, tomando cuerpo y sangre de María Santísima, en la cual cada uno de nosotros tenemos que albergar la esperanza a través de María Santísima y alcanzar la vida eterna. Como decían los grandes santos, inclusive dice un tratado de vida espiritual, dice, no hay peor fracaso para el ser humano que vivir su vida y al final de sus días condenarse. Es el peor negocio que puede hacer el hombre en su misma realidad y relación con Dios. Hoy el evangelio es bastante interesante. Lucas 2, capítulo 2, versículos 22 al 35. Va a quedar con el último fragmento, versículo 35, un fragmento bastante delicado, primordial para estudiar la Mariología, esencial para observar la corredención de María, dogma en el cual y situación por la cual también he trabajado arduamente. Ya ahora me he retirado un poco por otros compromisos y por otras situaciones, pero trabajé muy de fondo en el dogma de la corredención de María. Estoy consciente y estoy seguro y certero de que algún día el dogma de la corredención se llevará a cabo en nuestra Iglesia Católica, María como corredentora. Y este es uno de los fragmentos en los cuales uno tiene que trabajar para la corredención. ¿Por qué? Por el rico significado que tiene cuando expresa Shimón, o sea, Simeón o Shimón, como se quiera decirlo, lo que expresa ante la persona de María y ante el Verbo encarnado, que es el retoño de María. Se puede decir, como decían en las primitivas comunidades cristianas, católicas cristianas, que decían es el retoño de María, es el retoño de Jesé, es la virtud de, como decían también otras comunidades, la virtud de Jesé. Y por eso dice así el fragmento: además, una espada también atravesará tu propio corazón. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Además, a ti también una espada te traspasará el corazón. O en la Brit Hadashah, traducido en la Brit Hadashah, atravesará tu propio corazón, o sea, tu propio corazón. ¿Por qué la Brit Hadashah hace hincapié en tu propio? O sea, traducido al español, ¿por qué hace en tu propio? Porque está escrito en arameo Yeref Yashif, o Yeref Sayif, como se quiere decirlo, Yeref Sayif o Yeref Sayif Lef. Y cuando se pronuncia esa palabra, no solamente traspasar el corazón, sino está expresando y está manifestando y nos está dando a entender y nos está informando, sobre todo nos está informando, según lo escribe Lucas, que estamos traspasando y estamos entrando en la realidad de Dios. O sea, ni siquiera es traspasar el corazón de María. Fíjese como lo dice Lucas, Yeref Sayif Lef, o sea, ni siquiera es el corazón de María. Estamos traspasando, estamos entrando en el misterio del corazón de Dios. Estamos entrando en el misterio del corazón de Dios, sobre todo por las palabras que utiliza Lucas, Yeref Sayif Lef. Estamos entrando en el misterio del corazón de Dios. O sea que entonces, como lo dicen los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, María es el gran misterio de Dios. María es el gran misterio de Dios. Lastimosamente hoy en día se refuta mucho de la persona de María, pero no se tiene en cuenta el gran misterio, lo que encierra toda la persona de María. Como también decía un gran amigo, profesor, doctor, también en Mariología, decía, María es la consecuencia final de la divinización humana de Dios. Y uno se quedaba pensando en esa frase y decía, uy, verdad que es un gran misterio, verdad lo que dice ese profesor es un gran misterio. María es el gran acontecer eterno de Dios. También lo decía otro amigo, María es el acontecer eterno de Dios. El acontecer eterno de Dios, por eso ella es la omnipotencia suplicante. Y con respecto a ese texto, obviamente, pues como es tocado desde el punto de vista también judío, también como Lucas, sobre todo porque este texto fue enviado a diferentes comunidades judías, porque quería certificarse de que los judeocristianos tuvieran una fe más plena y más segura en la persona de María, sabiendo que era la madre del Mesías, y Mashiach, como decían. Bueno, entonces por eso aparecen sobre el siglo I, más o menos datación del siglo I, los famosos apócrifos de Pilato,
o el famoso Evangelio de Nicodemo también, o algunos pseudos evangelios también con respecto a eso, donde aparecen unas ideas todas incongruentes, o sea, chocan entre sí para el mundo judío, porque están dando supuestamente una seguridad que no es seguridad para nada, y dando una justificación que supuestamente que el hijo de María, de Miriam, la madre del Mesías, pues obviamente se había, pues obviamente, pues seguramente se había acostado con un tipo que se llamaba Pantera, que después más adelante, según Epifanio, San Epifanio, según esas cuestiones judías, esos inventos judíos que ellos obviamente hacían en sus relatos, pues que Pantera supuestamente era el hijo que vino después siendo ser el con línea directa de José, y eso también lo narra el famoso Ben Estada, y obviamente pues otros autores judíos, que después más adelante el famoso Rav Hida, o Rav Hida, como se quiera decirlo, lo viene encadenando, dando entonces un acontecer más fidedigno a lo que es María como madre del Mesías, más no como una figura distorsionada de lo que es la figura de la purísima y madre señora de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo porque está solventando la creencia de María como el arca de la nueva alianza con la famosa Shahán, o Chacán, como se dice, los Shahán, o Chacán, que quiere decir la presencia real, o la morada real perfecta de Dios, que es María Santísima. Y por eso, gracias a ese personaje, se trata entonces de vislumbrar en las famosas Toledot Yeshu, como se quiera decirlo, que son las famosas historias de Jesús sobre la Edad Media, sobre más o menos siglo VII en adelante, que entonces ahí sí narran digamos una convicción con respecto a la madre de Jesús y lo que es la verdadera María. No esa María digamos demeritada, no esa María violentada, no esa María mal nombrada por algunos autores judíos, que en lugar de exaltarla y ensalzarla, pues en detrimento de lo que es la figura materna del Mesías, la ponen por el piso. Y por eso, gracias a este señor, y digamos varios señores como tales, este famoso Rav Hizda, pues entonces tratan de encadenar un poco más la acción de María con respecto también a esos textos judíos también de San Lucas. Acordémonos, Toledot Yeshua, esas historias de Jesús. Y más adelante, pues hay que agradecerle muchísimo a Dios en su infinita providencia, porque aparece el famoso Shlom Zlag, un autor judío, Shlom Zlag, que trata, vuelvo y digo, de encadenar todo, o de darle sentido congruente a la persona de María dentro de la acción mesiánica y semítica que tiene el acontecer de María como persona, como figura materna. Y el famoso, pues obviamente, Ben Shorin, discípulo de Ben Buber, como se quiera decirlo, grandes teólogos, pues si puedo llamarlos así, grandes teólogos, porque como son judíos, pues más bien grandes estudiosos de la Torah, podrían llamarlos, que en su recto juicio y en su sano juicio, pues han dado en el punto clave para exaltar la persona de María con respecto a estos textos del judaísmo, también con respecto a Lucas, sin quitarle prioridad a Jesús como Mesías, y antes, por el contrario, colocando la figura de María como una figura eminentísima en la cual el Mesías se revela. Es decir, que María entonces, como diría San Bernardo, María es entonces la imagen materna de Dios. Por eso entonces en este texto hay que pensar con respecto a lo que dice también el Evangelio y en su versión hebraica. Tenemos entonces que pensar nosotros, como dice, entrar al misterio de Dios. Tenemos que entonces que preguntarnos, ya para finalizar el video, hay que hacernos una pregunta congruente, consciente con nuestra vida de cristianos, y sobre todo como seguidores de Dios, y pues obviamente hijos de María, o pues como llaman en dogmática y moral, por retribución. Tenemos que pensar entonces lo siguiente, nuestro corazón está dispuesto siempre a perdonar, nuestro corazón está siempre dispuesto a perdonar las ofensas, nuestro corazón está siempre dispuesto a perdonar así sea el mal que nos hayan hecho,
Sobre todo, ¿por qué? Porque el gran misterio, la gente dice, no, si es que yo amo a Dios, soy hijo de María, creo en Jesús como Mesías. Y resulta que entre una cosa y la otra no tiene ni siquiera con punto de comparación, ni punto de encuentro, porque lo que dice lo deshace con sus obras. Y resulta que el gran misterio de Dios, como dicen también los grandes mariólogos, que he tenido oportunidad de escucharlos también, el gran misterio de Dios es el perdón. Si usted quiere entrar en el misterio de Dios, tiene que estar en el misterio del perdón. El misterio del perdón. María Santísima, no me acuerdo, o sea, voy a buscarlo en qué parte, porque yo se lo escuché a Laurentín muchas veces decir lo siguiente: María le enseñó a Jesús a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue la gran enseñanza de María como fiel testigo de la misericordia de Dios y como fiel, vuelvo y digo, como fiel acción de la divinidad humanizada en María. Dios los bendiga, un feliz día para cada uno de ustedes, indispensable. Hoy indispensable Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita el Santísimo, obras de caridad y confesión. Que esté muy bien. María Reina de la Paz ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Acuérdese, hoy, acordémonos hoy. Estamos dispuestos a perdonar el gran misterio de Dios. Para usted entrar en el misterio de Dios, tiene que aprender a perdonar. De lo contrario, hermano, ha perdido el tiempo. Que esté muy bien. Dios los bendiga.